Muy bien. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por su atención, gracias por el tiempo de asistir a esta ponencia, a este pequeño curso de BRW versus BRF. Mi nombre es Alejandro Gómez Pimienta. Yo tengo la fortuna de trabajar en Climaflex. Llevo 6 años ahí. Actualmente me desempeño como gerente de producto. En pantalla tienen mi correo electrónico y mi celular personal para cualquier pregunta, queja, felicitación o donación vía PayPal. Muy bien, el objetivo de este curso, al término del curso, el participante tendrá una visión más amplia de qué es BRW y cómo se compara con equipos BRF. Algo que sí quiero dejar muy claro es que, aun cuando el título, y les voy a pedir nada más que apaguen sus micrófonos, por favor, aun cuando el título es BRW versus BRF, la realidad es que no es mi intención confrontar ambos sistemas, sino compararlos en los puntos donde realmente pueden ser comparables. En mi curso anterior hablé un poquito acerca de cómo realmente no son peras y manzanas, dado que son tecnologías diferentes, se miden de manera diferente, entonces no es tan sencillo comparar de manera lineal un sistema con otro. Bueno, antes que nada empecemos con qué es BRW. BRW significa agua refrigerante variable por sus siglas en inglés. Es así de sencillo. Es un sistema hidráulico diseñado para acondicionar y brindar confort a estructuras. Fue creado para atender necesidades de HVAC utilizando agua como medio de transferencia térmica. Un volumen variable de agua helada, 3 a 7 grados centígrados, aunque puede variar un poco, es bombeado desde un generador de agua helada o un chiller a unidades evaporadoras terminales, evidentemente hidráulicas. Es un sistema diseñado para ser fácil de instalar, sencillo de operar, el cual no requiere mano de obra especializada ni componentes de alto costo. El término BRW como tal está registrado en México y Estados Unidos y es propiedad intelectual de Climaflex. Ahí tenemos el logo. Ahora bien, ¿qué es BRF o BRB? Es importante decir que BRF y BRB son los mismos sistemas y ahorita vamos a ver por qué cambia, en qué cambia y es mínimo y es un tema legal. BRF significa flujo variable de refrigerante por sus siglas en inglés. El sistema BRF es un sistema para acondicionar y brindar confort a estructuras. Fue creado para atender necesidades de HVAC utilizando refrigerante como medio de transferencia térmica. Un volumen variable de refrigerante es bombeado desde una unidad condensadora a unidades terminales evaporadoras. El control o parte del control se logra vía una válvula modulante de pulso. Es un sistema diseñado para ser más eficiente que sistemas alternativos. El término BRB está registrado en Japón y es propiedad de Daikin, pero es el mismo sistema. Por lo tal, BRF, más bien BRB, lo utiliza Daikin como un nombre propietario, entonces todos los demás utilizan BRF porque no es propiedad de Daikin. Entonces, bueno, pues evidentemente ya desde aquí vemos que ambos sistemas son muy parecidos, prácticamente hacen lo mismo, ambos utilizan un fluido como medio de transferencia térmica y sonaría como que podríamos ponerle refrigerante a BRW y funcionaría y viceversa, pero no es así de sencillo. Cabe también decir que, bueno, que Daikin inventó el BRB, el BRF, y bueno, somos parte de Daikin. Bueno, pues es importante para mí también decir que cuando yo vengo de parte de Next, ninguno de los dos sistemas es una bala de plata que mate a todos los hombres lobo. ¿Okay? Ambos sistemas tienen su mercado, su nicho y su porqué de ser. Bueno, rápidamente aquí tenemos un diagrama de un sistema BRW, sistema de agua variable refrigerante. Y bueno, en la gráfica de la izquierda tenemos todos los componentes del sistema. Prácticamente tenemos una unidad generadora de agua helada. Esa unidad generadora de agua helada se distribuye por un sistema de bombeo y un cuadro de distribución por medio de manguera flexible preaislada con conectores rápidos, que esto llega a unidades terminales, evaporadoras hidráulicas, y las cuales son controladas desde un termostato inteligente.
A grandes rasgos, esto es lo que un sistema BRW tiene. A la derecha, bueno, pues tienen una pequeña infográfica muy pequeña, donde, bueno, pueden ver los chillers, los compresores de scroll. Obviamente los chillers pueden tener operación solo enfriamiento, bomba de calor, recuperación de calor. Podemos seguir las mangueras, llegamos al cuadro de distribución, de ahí sale la manguera de inyección y retorno a las unidades terminales. Todo el mundo lo conocemos. Sistema BRF es muy parecido. Más adelante vamos a entrar a las diferencias finas, pero hasta aquí siguen siendo sistemas bastante parecidos. Últimamente tenemos una unidad condensadora, que vendría siendo el chiller. Tenemos la infraestructura para mover este chiller a través de los tubos, a diferencia que son mangueras en BRW. Y bueno, también está llegando a las unidades evaporadoras terminales. Podemos tener conexiones sencillas, conexiones en grupo. En ambos sistemas podemos manejar por zonas, podemos manejar por áreas, podemos tener set points independientes. Y el sistema como tal se encarga de balancear entre la demanda, la carga y el flujo de estos fluidos para llegar a las condiciones. Bueno, sin embargo, hay una diferencia fundamental entre BRW y BRF y tiene que ver con la física. A mí, a lo personal, me encanta la física, porque la física es lo que nos permite entender el universo. Y por ahí alguien dijo que una vez que entiendes algo, lo cambias para siempre. Entonces, ya una vez que ves algo que antes no comprendías, cuando lo comprendes, pues X, ya lo ves diferente, ¿no? Los sistemas hidrónicos, como BRW, utilizan menos energía que sistemas como BRF y otros sistemas, en parte debido al principio de la física que nos regaló Blaise Pascal, conocido como el principio de Pascal. Esto todo lo vimos en secundaria, prepa, y dice, la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Esto significa en grandes rasgos, ¿ok?, que es mucho más eficiente bombear agua que bombear un vapor. El principio se aplica a cualquier sistema hidráulico independientemente del volumen y la distancia. Eso es algo muy importante. Los sistemas hidráulicos tienen muchísima menos pérdida de desempeño con distancia que sistemas equivalentes como el BRF. Algo también muy importante es que en BRF estamos utilizando el compresor como bomba. Es el compresor últimamente el que está empujando el refrigerante. Entonces, esto puede reducir hasta un 30% de eficiencia del compresor. Mientras que un sistema BRW se utiliza el compresor solamente para el circuito de refrigeración, el cual está contenido dentro del chiller, y utilizamos una pequeña bomba que es la que está moviendo el agua a través del sistema. Digo pequeña por ponerle un calificativo, evidentemente pueden ser bombas mucho más grandes, con un consumo de energía superior a lo que pongo en este slide, pero estoy seguro que me entienden. Al final del día es más sencillo bombear agua que bombear un gas, un vapor, un refrigerante. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, seguimos con el tema de la física. En la esquina superior derecha tienen varias partículas de H2, moléculas, perdón, de H2O interactuando entre ellas. Entonces, todo el mundo nos acordamos del H2O, también en nuestras clases de física, de química, perdón, de la secundaria. Y bueno, tenemos un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿okay? Y parece, físicamente, se parece a la cabeza de Mickey Mouse, ¿no? Donde tienes el oxígeno y los dos hidrógenos. Y lo que sucede es que a nivel molecular, el agua no deja ningún espacio para poderse comprimir. Si alguna de ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué el agua no se puede comprimir? El agua no se puede comprimir porque todo el espacio posible a nivel molecular está ocupado. Estas cabecitas de Mickey Mouse embonan de manera perfecta entre ellas, ¿okay?, por las conexiones del hidrógeno, y simple y sencillamente, por más que lo aprietes, ya no tienes a dónde ir, porque todo el espacio
está total y absolutamente ocupado. También hay que pensar que estamos hablando de 2 de los átomos más chiquitos con peso nuclear de la tabla periódica. Entonces, es una molécula muy pequeña que tiene una interacción muy rápida entre ellas, ¿ok? Tampoco, o sea, tenemos que entender a nivel molecular que no es estático. Estas orejitas de Mickey Mouse todo el tiempo están girando sobre los átomos de oxígeno, ¿ok? En continuo y constante movimiento, a nivel atómico, obviamente, y no hay espacio. O sea, por más que la aprietes, pues está 100% ocupado el espacio físico. Entonces, no hay manera de comprimir el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le empujo en una manguera, si yo aplico muy poca presión de un lado, esa energía se transmite de manera muy eficiente por toda la manguera, porque físicamente todas las moléculas se están empujando una contra la otra, versus, un fluido como un vapor, ¿ok? Donde las moléculas están separadas entre ellas, en lugar de que estén en contacto continuo. Entonces, si yo lo empujo, imaginen, la primera molécula, esta tiene que viajar con cierta energía cinética, le pega a la siguiente, esta avanza, le pega a la siguiente, le pega a la siguiente, pero hay una pérdida de energía en este movimiento cinético. ¿Por qué? Pues porque tienes que avanzar y hay esa pérdida, ¿ok? Entonces, siempre será más eficiente bombear agua que bombear cualquier otro fluido, como un vapor. Entonces, bueno, pues los fabricantes de BRF están completamente conscientes de este hecho, que no es un hecho, pues, muy positivo desde el punto de vista comercial. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de desempeño con la distancia entre las unidades condensadoras y las unidades evaporadoras. Mientras más largo sea ese tubo de cobre donde va el refrigerante, más energía pierdes para transferir la energía que le está inyectando el compresor y tienes una pérdida de desempeño. Entonces aquí tengo 2 ejemplos donde tenemos un manual de LG y un manual de Daikin, donde vienen las distancias donde ya empiezas a tener una pérdida de desempeño. Entonces, tampoco significa que sea el fin del mundo, pero es una realidad que con BRF o BRB tienes que comprar un poco o proporcionalmente una capacidad mayor para llegar a lo que necesitas en tus unidades terminales. Algo que realmente se ve no tan marcado con BRW. BRW tiene una eficiencia mayor en la distancia. También en la última plática que tuve la fortuna de dar, hablaba acerca de las diferencias entre estándares de certificación y por qué, aparte de que la tecnología es diferente, la física es distinta, pues los estándares de certificación también son distintos, diferentes entre ellos. Entonces, esto hace que sea más difícil la comparación manzanas con manzanas. Es muy cómodo tratar de comparar, es que es mejor el agua, es que es mejor el refrigerante, y creo que en parte viene por esta confusión acerca de cómo funcionan realmente los sistemas. Realmente no es que uno sea mejor que el otro, aunque sí hay temas de eficiencia, como ya lo mencioné, ambos tienen su mercado y su nicho, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues pueden ver cómo las temperaturas de certificación para BRW y BRF difieren y los porcentajes de cargas parciales durante los cálculos de la certificación también son distintos. Entonces aquí también entra en tema un poco de que aun cuando ambos son compresores o pueden ser compresores scroll, bueno, pues aún la forma en la que el compresor opera y el tiempo que este compresor pasa en las diferentes porcentajes de carga es distinto. Bueno, entonces, entrando un poquito ya en materia, diferencias principales entre sistemas BRW y BRF. Una vez menciono que la intención no es decir que uno es el ángel y otro es el diablo, no va por ahí, simplemente son diferencias. ¿Okay? Como si estuviéramos comparando un coche de combustión interna con un coche eléctrico, los dos te llevan, los dos son coches, pero los dos son diferentes. Vamos a ver un poco en dónde BRW difiere. Bueno, la primera es, BRW te ofrece más opciones. Puedes mezclar equipos de diferentes marcas. ¿A qué me refiero? Tus chillers pueden ser Climaflex, tus unidades terminales pueden ser Midea,
o viceversa, o todo igual, o como tú quieras. Es agua helada, son hidrónicos, los puedes mezclar. Dos, los sistemas BRW utilizan una cantidad mínima de refrigerante, porque el refrigerante solamente se queda en el circuito de refrigeración del chile. El refrigerante no tiene que ir a ningún lado, son cantidades muy bajas. Por ejemplo, el equipo Click de Climaflex tiene una cantidad de refrigerante tan bajo que te da puntos en proyectos LEED, y eso es algo que vamos a ver más adelante. BRW utiliza agua no refrigerante, y algo muy importante aquí es que no se utiliza cobre. ¿Okay? Entonces, al no utilizar cobre y poder utilizar manguera flexible preaislada, permite que las modificaciones en el sitio que estamos acondicionando se hagan de manera mucho más sencilla. Ok, imaginemos un call center, un call center enorme en Santa Fe, y tiene las unidades terminales en el plafón y tienen BRF. Y bueno, pues el call center se va y ahora llega un despacho de médicos y dividen todo el espacio en consultorios completamente diferentes a la disposición que tenía el sistema BRF, las unidades terminales. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que abrir plafones, hay que desoldar todo el cobre, quitar todas las unidades terminales. Ese cobre pues realmente no lo vas a reciclar, lo vas a tener que meter o lo vas a tener que tirar, lo vas a tener que dar la vuelta. Vas a necesitar volver a meter cobre, vas a necesitar mano de obra especializada, vas a necesitar soldadura especializada, y vas a volver a poner plafón, y bueno, es el sistema BRF. Con BRW, arriba del plafón están corriendo mangueras flexibles que puedes sostener casi con cinchos, con zip ties. Abres plafón, desconectas las mangueras, no hay soldadura de por medio, son las conexiones estables. Clic, clic. Desconectas mangueras, bajas los sistemas hidrónicos, los cambias en la posición que ahora quieren los médicos en esta nueva disposición, vuelves a conectar las mangueras flexibles y ya acabaste. No hay mano de obra, no hay cobre, que es caro, no hay soldadura especializada, no hay mano de obra especializada. 4, riesgos reducidos. Esto vamos a ver un detalle muy interesante más adelante. El refrigerante desplaza oxígeno, ¿ok? Y aparte es más pesado que el oxígeno. Entonces, pasan dos cosas importantes. Uno, el refrigerante especial, el R410, si tú lo respiras, no te das cuenta que no estás respirando oxígeno. Es como el monóxido de carbono, que tu cuerpo no te da esa sensación de me estoy ahogando. Él siente que realmente sí está recibiendo oxígeno por medio de la respiración celular, pero lo que está pasando es que te estás llenando de monóxido de carbono, te desmayas, te mueres. En el R410A pasa algo parecido. En un caso de un incendio, por ejemplo, y las líneas de refrigerante están comprometidas y tenemos fuga de refrigerante, ¿qué es lo primero que hace un incendio? Te vas al piso, ¿no? Es lo primero que haces. Si en ese piso, en lugar de oxígeno, tienes refrigerante, tienes un grave problema. 5. El BRW es un poco más amigable, o es más amigable. Aunque sí podemos utilizar el mismo refrigerante R410A, BRW tiene la ventaja que en un futuro podrá utilizar refrigerante R290, que es propano, que es absoluta y totalmente ecoamigable. Y volvemos ahí al punto de que el sistema BRW utiliza tan poco refrigerante que califica para puntos en proyectos LEED. Perdón, hay alguien por ahí con un micrófono. Perdón, si me pueden apoyar apagándolo, se los voy a agradecer. 6, opciones de tubería. Ya les di un ejemplo. BRW puede utilizar tuberías plásticas, flexibles, puede utilizar PVC, puede utilizar, tiene más opciones que el BRF, que pareciera que está limitado solamente al cobre, con el costo asociado. 7, lo que decíamos, el agua siempre gana. Esta gráfica es interesante. Aquí pueden ver para un sistema BRF, BAB, BTB e hidrónico, pueden ver la distancia en pies, y luego pueden ver en el eje Y el poder requerido para distribuir este fluido. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, hidrónico, que es el azul,
pues es el más bajito por todo lo que les comenté antes, ¿no? Tenemos la física de nuestro lado. 8, hay ahorros de energía. Algo muy interesante de los sistemas de hidrónicos en general, uno de ellos, el ejemplo es Climaflex, puedes comprar solamente la capacidad inicial requerida para el proyecto. Y conforme vayas vendiendo o vayas rentando, puedes ir agregando módulos. Entonces, obviamente, va de mano con el flujo de efectivo, va de mano con el crecimiento autosustentable del proyecto. Otra cosa es, definitivamente, los ahorros en energía tienen un retorno de inversión. BRF puede de alguna manera decir lo mismo. Para mí es importante, una vez más, esto no es BRW contra BRF, uno es el angelito, otro es el diablo. BRF también, evidentemente, puede tener un retorno de inversión en ahorros energéticos. El BRW, o los sistemas hidrónicos, nos permiten almacenamiento termal. Puedes generar agua helada, que en horas del día, cuando la energía es más barata, y la puedes almacenar. Y puedes utilizar esta agua helada para utilizarla en momentos donde la energía es más cara, logrando de esta manera un ahorro. Los sistemas BRB también te permiten el uso para calefacción radiante, ¿no? Dado que es un sistema hidrónico. Los componentes son fáciles de encontrar en sistemas BRW, porque al final de cuentas estamos hablando de bombas, mangueras, sal de distribución es el mismo que se utiliza, o muy parecido al que se utiliza para pisos radiantes. No es tan complicado de encontrar una ferretería en un Home Depot. Otra cosa que permite el BRW, que es importante, es la medición muy precisa de los BTUs hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes un edificio, un condominio en la playa, donde, bueno, pues tienes inquilinos que viven ahí y tienes algunos otros inquilinos que nada más llegan el fin de semana, y es comercialmente hablando mucho más interesante que le puedas dar a cada departamento su consumo puntual, en lugar de tener que hacer un promedio del consumo energético de todo el edificio, porque no sabemos quién utilizó qué cuándo. Con BRW y sistemas hidrónicos, la medición del agua es precisa, entonces puedes sacar una factura muy a la medida. Número 13, como les decía, el diseño modular ahorra en la inversión inicial. En el caso de Climaflex, que estamos hablando de equipos con una huella, un pie de huella reducido, también te puede ayudar en reducir maniobras de grúas y te permite un mantenimiento más rápido y más sencillo. 14, la capacidad real siempre. Lo que les he venido diciendo, con BRW, si tienes 100 toneladas en el chiller, tienes prácticamente 100 toneladas en la unidad terminal. Con BRF tienes que comprar un poco más para vencer esa pérdida de desempeño con la distancia de las corridas de los tubos de cobre. 15. BRF siempre tiene un factor de corrección, como les puse. Ahí tenemos nuevamente el manual de LG. Todos los manuales de BRF tienen este factor de corrección. 16. BRW utiliza un protocolo de control abierto. En cambio, BRF, y ahorita les voy a dar un ejemplo muy importante de esto, BRF utiliza protocolos de control cerrados y solo funcionan con su propia marca. Si tu unidad condensadora es Mitsubishi, tus unidades terminales tienen que ser Mitsubishi, o muy difícilmente vas a lograr la comunicación. En cambio, en un sistema como Climaflex, el protocolo es abierto, no hay pago de licencias anuales y prácticamente cualquiera puede entrar al sistema y modificar. Número 7, vida útil del compresor es más larga y confiable. Como les comenté antes, el sistema BRF, el compresor es quien está moviendo el refrigerante a través del sistema. En un sistema hidrónico, una bomba es quien está moviendo el agua. Entonces el compresor, bueno, pues su vida útil se va a prolongar porque nada más tiene que hacer lo que tiene que hacer. La bomba, bueno, pues siempre será más barata, bueno, no siempre, depende de la instalación, pero en teoría siempre será más sencillo cambiar el sistema de bombeo que cambiar los compresores de los chiles. Por último, el mantenimiento es más rápido, sencillo y amigable.
Por lo mismo de que no tienes soldadura especializada de cobre, mano de obra especializada, en teoría un electricista, un plomero te puede echar a andar un sistema BRW, lo cual, bueno, pues para mantenimiento, reparación, tiene obvias ventajas. Un dato curioso es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica ha prohibido el uso de sistemas BRF para para todas las ramas de su ejército, ¿no? La Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército. Ahorita vamos a ver este es un extracto de una carta del Departamento de la Defensa. Ahí viene en la esquina superior derecha el código público del documento. Si alguien tiene la curiosidad, por favor, adelante. Lo pueden googlear. De hecho, nada más tienen que poner DOD, que es Department of Defense, DOD, no BRF o algo parecido, e inmediatamente les va a salir este documento. Entonces, el Departamento de Defensa, llámese el Pentágono, prohíbe el sistema BRF para sus Fuerzas Armadas por 3 razones muy importantes que tengo aquí en amarillo. Número 1, sistemas BRF utilizan tanto hardware como software propietario del fabricante. Esto les cierra la puerta al Ejército o al Departamento de Defensa para que ellos puedan entrar, modificar, cambiar y adaptar el sistema como ellos quieran. Lo que no les gusta es que tengan que implementar la propiedad intelectual en software de alguien más sin que ellos tengan la facilidad de moverla. Eso para ellos es no, porque bueno, pues evidentemente si tu enemigo es China o tu enemigo es Japón y te cierran este software, bueno, pues todas tus instalaciones militares se pueden ver afectadas. Número 2, y me encanta cómo lo ponen en el documento, dice, sistemas BRF incrementan el riesgo de impactos adversos en las misiones, dado temas de fugas. Y lo que dicen es lo que, a fin del día, es lo que les decía. Una fuga de refrigerante puede provocar el desmayo y hasta la muerte de una persona. Entonces, esto es algo que no le gusta al Departamento de Defensa. Entonces, ya no quieren utilizar refrigerante por este tema en ninguna de sus instalaciones. Por último, la última razón que dan es que los sistemas BRF tienen un periodo de vida útil incierto en comparación con otros sistemas HVAC, incluidos los sistemas hidráulicos. Esto a mí me dice, de alguna manera, que aun cuando BRF es tan popular y hay tantas instalaciones, hay cierta confusión en cuanto a cuál es realmente su vida útil. Y esto va también muy de la mano, y lo mencionan en el documento, no les quise poner todo el documento porque es bastante extenso, pero en el documento también mencionan como un problema que las líneas de BRF sean tan largas y compartan ductos con otras instalaciones como eléctricas o de sistemas, llámese comunicaciones y demás, lo cual vuelve muy difícil encontrar una fuga de manera eficiente, ¿no? Mientras más lejos esté la fuga de la unidad condensadora, menos aceite tendrá. Entonces será más fácil que este refrigerante se evapore sin antes condensarse y caer en forma de un charco, ¿no? En cambio, el agua, bueno, pues a nadie le gusta una fuga de agua, pero la vas a encontrar en 2 patadas, ¿no? O sea, el plafón va a estar empapado y va a ser muy sencillo diagnosticar y determinar dónde tienes esta fuga, lo cual con BRF pues no siempre es tan fácil, puedes tener pérdidas importantes de dinero en refrigerante antes de que entiendas dónde se está fugando el refrigerante. Me la aventé un poquito rápida, pues un poco presionado porque tengo una conferencia a las 12, pero si les parece bien, me encantaría pasar al tema de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante.
Perdón, ¿tenemos alguna idea del costo inicial entre la instalación de un sistema y del otro, pensando que fueran las mismas aplicaciones y los mismos evaporadores? Excelente pregunta, ingeniero. Creo que siendo brutalmente sincero, sin conocer un poquito más a detalle, me costaría darle un porcentaje, decirle BRW es más barato en tanto. Creo que tiene mucho que ver con el sistema como tal. ¿A qué me refiero? Pueden ser los mismos condensadoras y los mismos chillers y las mismas unidades terminales, pero si las distancias son diferentes, tenemos un tema ahí de cobre, tenemos un tema de material. Si fueran exactamente iguales, yo me atrevería a decir que el precio es muy equivalente. El punto de venta de los sistemas hidráulicos no viene tanto en la inversión inicial, sino en el mantenimiento, en el consumo de energía del proyecto, en la vida útil de los equipos. Es donde yo diría que está la diferencia en un proyecto. Sí, operaciones enormes en operación y versatilidad. Muchas gracias. Claro, ingeniero, gracias por su pregunta. La verdad dejé también un poco de tiempo porque pensé que este sería un tema un poco polémico, ver refrigerante contra agua, porque pues siempre es tema. Entonces también por eso dejé un poco de tiempo. Entonces sí me encantaría oír un poco, me encantaría oír más preguntas. Buenos días, Alejandro Gibran de Residencial. Yo tengo una pregunta. Mira, yo he instalado sistemas BRF en LG y obviamente uno de los, vaya, de lo que más consume es en los accesorios, como son en los branch, como son en las cajas recuperadoras. Supongo que en este sistema BRW, que obviamente es nuevo, ¿cómo lo sustituirías tú con ese dinero, con ese costo de ahorro? Excelente pregunta. A final del día, el sistema hidráulico, si vas a poner diferentes ramales, pues evidentemente también tienes que invertir en los equipos de distribución. Sin embargo, en mi experiencia, sí tienden a ser más baratos. Y como comenté al principio, son equipos prácticamente idénticos a los equipos que se utiliza para distribuir sistemas de calefacción radiante. Entonces, tienes diferentes opciones de materiales, por ejemplo, los que Climaflex vende y provee son unos equipos de plástico muy interesantes donde tú físicamente, dependiendo la cantidad de unidades terminales, armas estas cajas de distribución. Si vas a tener, no sé, 4 unidades terminales, bueno, pues necesitas 8 líneas, inyección, retorno para cada una. Físicamente lo armas y lo despliegas. E igual que en BRF puedes tener ramales que subsecuentemente se dividan en otros ramales y también dependiendo de la topografía del proyecto también puedes llegar a tener bombas intermedias para tiradas verticales y demás. Pero el simple hecho de que ya no estés usando cobre, mano de obra especializada, ya con esas dos, intrínsecamente tienes que tener un ahorro. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, acerca de este sistema, ¿ustedes darían un curso de cómo se instala? Bueno, que están con Claro, este sistema BRW. claro, claro, claro. No olvidemos que BRW es la marca de sistema de Climaflex y de Grupo CIPSA, entonces estamos a tu entera disposición para un curso de cómo se instala, cómo se echa a andar, cómo se calibra, cómo se pone en marcha el sistema, el mantenimiento incluso. Climaflex está trabajando ahorita en diferentes certificados de mantenimiento para que terceros puedan certificarse en nuestra tecnología. Sí, porque es un gran ahorro en vez de tubería de cobre, metas estas mangueras, como tú dices, y ya sería nada más conexión entre conexión.
Es correcto. Además, también nosotros ya vendemos la manguera flexible preaislada, puede venir en 3/4 de pulgada o 1 pulgada entera la manguera, y puede venir en 3/4 de aislamiento y 1 pulgada entera de aislamiento. Y también te vendemos las conexiones rápidas, que cortas la manguera, metes la conexión y acabaste, ¿no? Macho hembra, clic, clic, es una chulada desde ese punto de vista. Ok, muchas gracias. A tus órdenes. Hola Alex, oye, consulta. Por ejemplo, supongamos que tenemos un edificio de 3 pisos, por decirlo así, y tenemos un evaporador en el piso 3, el cual tiene falla, o en el piso 2. Supongamos que en el BRF todo el sistema deja de funcionar. ¿Es correcto? Dejaríamos de dar servicio tanto al piso 1, al 2, y aunque en el 3 esté la falla. Tengo entendido con el BRW, el sistema sigue funcionando, suministrando aire acondicionado al piso 1 y 2, poniendo el ejemplo. Y en el 3 es únicamente cerraríamos no sé, en este caso una válvula en el evaporador donde se tenga la fuga, pero no dejamos en desabasto de aire acondicionado a los demás pisos. ¿Es correcto? Es correcto, es una gran pregunta, te agradezco que la hagas y déjame te la contesto aquí. Aquí tenemos, en el punto número 11, tenemos el cabezal de distribución que les decía, azul y rojo para inyección y retorno, y están al revés. Bueno, no importa. El punto es que esas válvulas azules y rojas que ves te permiten aislar el flujo a esa unidad terminal en específico. De hecho, si se dan cuenta, espero que se vea bien, abajo hay una pequeña perilla que te permite regular el galonaje que le estás llevando a la unidad terminal, ¿ok? Entonces, puedes regular el galonaje que le estás llevando y desde ahí, ¡plic!, le puedes cerrar. Le cierras y ya, el flujo a esa unidad terminal se obstruye, no estás impidiendo el flujo a ninguna de las otras unidades, ni pisos, ni nada. Llegas a una unidad terminal, desenchufas, obviamente tienes agua ahí, le puedes poner, hay unos pequeños, la misma válvula hembra, pero cerrada, que no va a ningún lado, lo pones, puedes empezar a trabajar, puedes empezar a diagnosticar, reemplazar la unidad terminal. Al final, la vuelves a conectar, y si te das cuenta, arriba de los manómetros hay un pequeño cilindro de cobre que te permite purgar cualquier aire que hayas introducido al sistema. Y ya, con eso, así de rápido, así de sencillo, puedes darle mantenimiento a un sistema hidráulico. Muchas gracias, Alex. Excelente pregunta, Betsa, te lo agradezco. Alex, muy buena tarde. Luis de Obras. Una pregunta. A tus órdenes, Luis. ¿Hay alguna restricción con respecto a proyectos grandes con el sistema BRF? ¿BRF o BRW? No, en BRF. O sea, ¿hay algunas restricciones en las toneladas o tiene que ser forzosamente en BRW? Me perdiste un poco. ¿Hay alguna restricción para un proyecto con BRF y es equivalente a la misma restricción para BRW? ¿Esa es la pregunta? No, en cuestión de las toneladas de refrigeración. O sea, si es un proyecto grande, ¿también lo puedes abastecer con BRF? Sí, vamos. Yo creo que todos los proyectos, a final del día, bueno, una cosa hablar las unidades terminales. Las unidades terminales dependerán y dependen obviamente de quién esté generando tu condensación. Un chiller, por ejemplo, arriba de 200 toneladas, tipo Climaflex, con compresor scroll, ya llega un momento en el que sabes que ya te puedes ir a lo mejor por un compresor magnético, ¿no? Se vuelve más eficiente. Sin embargo, puedes seguir utilizando agua helada, sí podrás seguir utilizando. A lo que estoy tratando de responderte es,
La unidad terminal depende 100% de cómo estás haciendo llegar el agua helada, ¿no? Y esa agua helada depende su eficiencia de las toneladas, ¿no? Ya llega un momento donde el tornillo es mucho más eficiente que el compresor, donde un compresor magnético es más eficiente que otro, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo un poco contestarte de manera lineal porque nuevamente depende del proyecto, pero las tecnologías sí tienen muy marcadas donde una se vuelve más eficiente que otra y por cuál te deberías ir. Espero te haya ayudado con la pregunta. Sí, muchas gracias. Alex, buenos días. Juan, a tus órdenes. Mira, ves que regularmente los fabricantes de BRF tienen una restricción de distancia con la cuestión del abasto de refrigerante. Desde la máquina hasta la última evaporadora en cuestión de distancia. En este caso, por el tipo de fluido, me imagino que la distancia más lejana, o sea, la distancia más lejana, por ejemplo, regularmente que manejan los fabricantes de BRF son, creo que 100 metros. ¿Nosotros podemos llegar mucho más lejos por el tipo de fluido que se trata o tendríamos también un problema con la restricción de la distancia? No, por supuesto. Agua puedes tener corridas mucho más largas. Evidentemente hay un tema de que tus mangueras estén correctamente aisladas, ¿no? Para que también tu pérdida térmica sea la mínima. Habrá un tema de bombeo, donde a lo mejor vas a necesitar un bombeo secundario o terciario, dependiendo de la topografía y distancia, pero no, el agua intrínsecamente es una de sus grandes ventajas y es que no te va a dar una restricción en cuanto a tus corridas. Otra cosa importante también del agua que no he mencionado es que las caídas verticales te pueden ayudar en temas de flujo y en temas de presión, ¿no? Puedes utilizar la gravedad mucho más a tu favor en sistemas hidráulicos que en sistemas de refrigerante, ¿no? Pero no, en teoría no hay una restricción como tal, siempre y cuando tu bombeo esté bien calculado, tengas el flujo. Esto es algo muy importante que hay que mencionar. Lo más importante en un sistema hidráulico es el flujo correcto de agua. Se los puedo decir así brutalmente. El 80% de las veces que yo personalmente he visto un problema con un sistema hidráulico es que el chiller no le están dando el agua que necesita. Mientras tengas el flujo correcto, ¿no? El número sagrado es 2.4 galones por minuto por tonelada. Mientras tengas ese flujo, en teoría, puedes hacer muchísimas cosas con sistemas hidráulicos. Gracias, Alex. Hola, Alex. Buenos días. Gilberto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí de Cancún. Una pregunta sobre el sistema de agua dentro del sistema. ¿Necesita algún tratamiento? Ya que aquí en Cancún el agua es muy caliza, genera una capa en las tuberías. Quería preguntarte si es lo mismo en las tuberías de PVC. Sí, definitivamente el agua, vamos, no tiene que ser agua potable, evidentemente, pero sí el agua tiene que tener pues, propiedades propias del agua, valga la redundancia. Nos hemos topado con instalaciones donde el agua parece chapopote y siempre es culpa del chiller, ¿no? Es algo muy importante de entender. El agua tiene que ser, pues, agua. Si el agua está llena de óxido, llena de viruta, llena de lodo y mugre, es un problema para el chiller. Definitivamente lo es. Digo, cuando tienes todo tipo de filtros, puedes tener todo tipo de filtros, el agua tiene que tener buena calidad. De hecho, alguna vez se nos ocurrió de locura instalar un sistema en los equipos Climaflex que pueda ver qué tan turbia está el agua y avisarte, decir, sabes que esta agua ya no cumple con lo mínimo necesario para sistemas Climaflex. Está en la bolsa de algún día, pero para contestarte, sí,
la calidad del agua es importante. ¿Por qué? Porque también si tienes ahí, si tienes calcio, si tienes minerales, es un problema típico con los sensores de flujo de paleta, que se calcifican, se pegan, te empiezan a mentir, empiezan una serie de problemas, ¿no? También hay un tema de corrosión propio. Entonces, aun cuando no debe ser agua Evian potable, evidentemente, sí te recomiendo que sea el agua en la mejor calidad posible. Ok, gracias, te lo agradezco. Alex, quiero sumar al comentario. Claro, Fe. Francisco Ayala, Climaflex, buenas tardes, buenos días todavía a todos. Sí, efectivamente hay todo un protocolo de tratamiento de agua. Con todo gusto se los compartimos, pídanselo a Pimienta por correo electrónico y vamos a ver, Alex, si lo subimos a la página web. En México y en Latinoamérica, honestamente, nos vale un cacahuate la calidad del agua en los edificios. Como decía Pimienta, nos ha tocado ver de chile, tomate y cebolla, desde trapos adentro de la tubería, virutas de donde serruchan el CPVC, serruchan el tubo plus, serruchan todo, soldadura, pasta, con lo que limpian la tubería, destopa, herramienta, cualquier cosa que te puedas imaginar está en la tubería. Curiosamente, ahora que estamos buscando vender equipos en Estados Unidos y nos mandan los specs de los proyectos, en el caso muy particular que estamos iniciando en la ciudad de Nueva York, hay todo un protocolo en los specs de limpieza y tratamiento de agua, ¿no? Las demás marcas de aire acondicionado, a diferencia de la nuestra, al menos las grandes, es decir, Carrier, Trane, York, etcétera, que tienen equipos no modulares, ojo, sino que tienen equipos de compresores scroll de 25, 10, 15, 75, 100, 150 toneladas con intercambiadores de placa, ni siquiera tienen un filtro de fábrica. Viene en su manual un apartado donde dice filtro Y, Mesh 400 o Mesh 300 o Mesh 200, ¿verdad? Suministrado por otros e instalado por otros. Así claramente está puesto en sus manuales. ¿Qué hicimos en Climaflex a sugerencia de los señores Armela? Pues tenemos prácticamente en todos nuestros equipos tenemos un filtro Y y estamos cambiando en los equipos Click de 25 toneladas por uno de decantación por gravedad transparente para ver la suciedad que está dentro, precisamente porque nuestra cultura de aire acondicionado les vale un gorro la calidad del agua, ¿no? Pero sí existe un protocolo muy minucioso de dureza del agua, partículas del agua, etcétera, que con todo gusto se los compartimos, ¿va? Gracias, Alex. Gracias, muy amable, gracias, te lo agradezco de aquí de Cancún. Gracias. Claro que sí. Tenemos todavía unos 10 minutitos para preguntas. También les diré, aprovechen que está Francisco Ayala aquí, que es el director de Climaflex, y él podrá contestar mucho mejor que yo. Muchas gracias. Abundando en el tema, ¿pudiéramos poner en nuestro catálogo esta calidad de agua similar a la que usan las torres de enfriamiento de Baltimore o cualquiera de ellas, dado que no es nada más la suciedad que se nota, sino los pHs, que muchas veces pueden ser muy altos o muy bajos, y esto afecta a todo el sistema? Por otro lado, hemos tenido muchos casos, hablo específicamente de Veracruz, en el cual teníamos lodo, y la gente nos dice, oye, ¿a qué le llamas buena calidad? Y al no tener una respuesta o un parámetro, es un tanto difícil, ¿no? El problema es de nuestro equipo más que de no haber dado tratamiento químico al agua, etcétera, etcétera. Si pudiéramos poner algo como esto, sería de una gran ayuda. Don Isidro Tamariz, reconocí su voz. Buenas tardes, buenos días. Hola, Francisco. Efectivamente, sí, Chilosip se puede. Yo creo que tanto Dipro debería de anexarlo en su catálogo como CIPS en su propuesta, como Climaflex, como parte de nuestra especificación. Veré que el equipo comercial lo haga, Isidro. Lo toco con ellos esta misma semana y veo que cualquier equipo que les manden especificaciones, venga también ahí una hojita con la calidad del agua, con todo gusto. Buen punto. Muchas gracias. Creo que nos va a servir a todos muchísimo. Por parejo. Va. Por supuesto.
Una pregunta, Francisco o Alex. Hablando igual de la calidad del agua, ¿el agua potable cumple con las condiciones para que el funcionamiento del sistema? Sí, vamos, si le echas Evian, te vamos a amar. No, digo, obviamente no agua embotellada de ese precio, ¿no? Pero a lo que voy es, o sea, por ejemplo, agua potable tipo la que surten con una pipa, por decir algo. Juan Pablo, déjame respondo un poquito la respuesta. Juan Pablo es uno de nuestros gerentes de ventas basado en Cancún, al resto del equipo que está escuchando la conferencia. Y la respuesta es no necesariamente. No necesariamente porque así sea cristalina, como decía, puede que no tenga la durez, puede que sea agua muy dura y eso crea sarro prontamente en las tuberías que están en contacto con el agua, como son termopozos de sensores de temperatura y termopozos de sensores de dispersión térmica y elementos móviles como son sensores de paleta, ¿no? E incluso los sónicos que son de la serie M. Entonces la respuesta es, en estricta teoría, Juan Pablo, debería de ir un cuate que tenga un analizador de agua como cuando analizas el agua de las albercas, que veas qué tan alcalina está y qué tan clorada está. Existe una que también te detecta la dureza y partículas por millón en el agua. Eso es lo que se tiene que hacer en cada proyecto, ¿no? Y eso es lo que dice la especificación que les vamos a compartir a todos ustedes, precisamente. Ok, muchas gracias. Sí, más que nada por eso, o sea, digo, al final de cuentas, para los sistemas de refrigerante, pues estás gastando en el refrigerante. El agua finalmente es un fluido mucho más barato, ¿no? Entonces, a lo mejor sí vale la pena, por un mejor funcionamiento, invertirle un poquito al tratamiento o a la verificación de que cumpla, ¿no? Definitivo. Lo único que va a pasar es que vas a tener un sistema que te va a durar más tiempo con mejor desempeño, sin duda. Venga, equipo, más preguntas. Es muy interesante este tema que tocó Alejandro Pimienta. ¿Quién necesita San Luis Potosí? No entendimos la pregunta. Estamos en San Luis Potosí, sí. Un servidor está aquí en la planta y Alejandro también está en San Luis Potosí. Hoy tomó la conferencia de su departamento. Ok, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, el cliente siempre nos pregunta de lo que ya comentaron, lo que es dureza, lo que es pH del agua. También en muchas de las ocasiones nos pregunta qué tipo de vibración o cuánta vibración emite la tubería. En este caso, las mangueras tienen vibración, por ejemplo, en ruido. Se cortó un poquito la pregunta, entendí un poco vibración. De la manguera. Sí. ¿Vibración de qué manguera? De las conexiones que ya vienen en el WRV, a diferencia de la WR, viene por las conexiones de tuburo, cobre o diferente material. El cliente siempre se queja, por ejemplo, de excedencia de vibraciones. Ya cambiando el sistema WRV, ¿se quita completamente o disminuye la vibración del viaje del agua? Ya entendí la pregunta, déjame aclarar la pregunta para el auditorio. El BRW transporta refrigerante por las tuberías, el BRF, ¿sí? Entonces, obviamente, es un fluido. El fluido, cuando tú abres y cierras cualquier válvula, pues se detiene el flujo a través de la tubería y eso pasa tanto en refrigerante como en agua, ¿ok? Y eso se conoce también como golpe de ariete. Y existen diferentes elementos, tanto en la instalación del BRF con refrigerante como del BRW que lleva agua por la tubería, para eliminar esos golpes de ariete, ¿sí? Mangueras antivibratorias, entonces lo que hace es que cuando se cierra la válvula de refrigerante, la manguera absorbe esa vibración. No sé si ven el video y me ven a mí haciendo el movimiento, digamos que es un elemento que tiene literalmente cerca de 30, 40 centímetros, ¿verdad? Los diámetros en las tuberías de refrigerante pues pueden ir desde un cuarto, cuando es un mini split, por ejemplo, de 1 tonelada, y puede llegar a ser tuberías hasta de
prácticamente 7/8, 1 pulgada cuando es un BRF de mayor cantidad de unidades. Y todas estas tienen en alguna parte del sistema y del diseño de selección de los diferentes fabricantes, deben de mostrarte esas mangueras antivibratorias. Muchas veces están ocultas en lo que ellos le llaman Y o cajas de distribución y no se ven físicamente, pero cuando conectan todas a las cajas de distribución a diferentes terminales, esa cajita debería de absorber esa vibración. En el caso del agua del BRW, lo que sucede es que la tubería tiene que estar lo más libre de aire. Cuando la tubería tiene mucho aire, ¿verdad? Número 1, el sistema no funciona a plena capacidad porque no estamos enfriando agua, sino que estás enfriando también aire. Similar a cuando agua y drenaje, ¿verdad? O el proveedor de agua de tu ciudad te manda por su tubería mucho aire y el medidor da vuelta y te cobran metros de agua cuando realmente da vuelta con el aire. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante por una válvula de alivio para que se libere ese aire y traigas puro fluido. Eso ayuda a que ese golpe de ariete sea menor, ¿no? En el caso del BRW, como en el BRF, existen también elementos que precisamente absorben ese golpe de ariete que sientes cuando cierra la válvula. En el agua también sucede que según tu sistema tú puedes tener válvulas on-off, ¿verdad? De cierre al 100% puedes tener válvulas regulables. Definitivamente cuando es una válvula on-off, ese golpe se siente más a cuando es una válvula que regula poco a poco el flujo del agua, ¿no? Porque va pasando del 100 al 90, al 80, al 70, ¿verdad? Al cerrar totalmente esa válvula. Espero haber respondido la pregunta, compañero. Sí. Le recuerdo, alguien nos, perdón. Muchas gracias. Creo que alguien estaba haciendo una pregunta, pero de plano no se entendió, está muy robotizada la voz. Les recuerdo que también pueden utilizar el chat si quieren para hacer la pregunta. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Ahora sí ya se nos acaba el tiempo. ¿No? Venga, pues una vez más, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo a todos, se los agradecemos mucho. Nuevamente tienen mi correo electrónico. Dime, jefe. Hay una pregunta que dice Fernando Luna, a lo mejor era el que se estaba cortando un poquito, dice las presiones de trabajo en las conexiones. La verdad es que todo lo que tenemos, al menos de refrigeración, está aprobado a 600 PSI. Definitivamente la presión de trabajo del agua suele ser muy baja cuando es un sistema horizontal. Cuando es un sistema vertical, hablemos por ejemplo del proyecto de Toreo que todos conocen, ahí no pusieron intercambiadores que puedan sostener la vertical del edificio y por ende mucha presión recae también en los intercambiadores y en nuestras soldaduras, pero literalmente pueden soportar muchísima presión, 250, 300 PSI, más de lo que una bomba tiene usualmente capacidad de levantar en un sistema, ¿no? Y creo que se fueron muchos ya de la conferencia. Muchas gracias, Alex. Yo me retiro también. Sí, jefe, ahorita también la otra. Entonces, bueno, pues gracias a todos por su tiempo. Tienen mi correo electrónico, mi teléfono. Estoy más que a sus órdenes. Gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Tengan un buen día, manténganse a salvo.